Ahora sí, señores, ya está Sí, grabando. profe, ya está grabando. Ah, caramba. Bueno, Perfecto, ahora sí. bueno. Eh, Estábamos hablando sobre la democracia, sus elementos y las características. Eh, Mientras solucionamos este tema, pues estaba proponiendo la conformación de grupos. Pero bueno, sigamos con este tema y más adelante hacemos la actividad. Entonces, digamos que dentro de sus características hablábamos de las elecciones libres y justas, del Estado de Derecho, del pluralismo político, de la transparencia y rendición. Bueno, eh, del pluralismo, de ese pluralismo político, pues que se reconoce la diversidad de opiniones y se permite la existencia de la conformación de diferentes partidos políticos. Y también encontramos ahí la transparencia y rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque los gobiernos deben ser transparentes en sus acciones y rendir cuentas ¿a quién? Pues a los ciudadanos. Eh, Se habla también como de la participación ciudadana. Muchos hablan que participación activa, pues si participan es que participan, no hay necesidad de colocarle participación activa, no sé, bueno, son cuestiones de palabras ahí. Los ciudadanos deben involucrarse en la vida política y social de su país. También hablamos de los respetos a los derechos humanos y en ese punto pues se garantiza la protección de los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos. La democracia es un sistema en constante evolución que busca garantizar la participación, la igualdad y la libertad de todos sus ciudadanos. ¿Para qué? Buscando construir una sociedad más justa y equitativa. Eh, digamos que cuando se redactó la Constitución, no se incluyó el término democracia propiamente, pero aún así, pues las palabras iniciales de la Constitución dicen pues que nosotros, los pueblos, pues, que reflejan el principio fundamental democrático. Entonces, eh, por su parte, las Naciones Unidas pues no abogan por un modelo específico de gobierno, pero promueven la gobernanza democrática como un conjunto de valores y principios que deberían seguirse para la mayor participación en la igualdad y la seguridad y el desarrollo de todos los seres humanos. Eh, de esa perspectiva de las Naciones Unidas, la democracia, dice, pues allí nos dicen que la democracia proporciona un entorno que respeta los derechos humanos y las libertades fundamentales en el que se ejerce pues, la voluntad libremente expresada de las personas, ¿no? Y pues todo individuo tiene voz en las decisiones y pueden pedir cuentas a quienes toman las decisiones. Los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y todas las personas están libres de discriminación. Y también estos valores están como incorporados, hacen parte, están incorporados, insertados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues que proyecta el concepto de democracia al afirmar que la voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno. En tanto que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los lleva más lejos y establece la base jurídica de los principios de la democracia en el derecho internacional. Cubre, por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y de libertad de asociación. Eh, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer estipula en sus 189 partes firmantes o, o estipula allí más bien que se deben tomar decisiones que garanticen
que las mujeres pueden votar y presentarse a elecciones y participar en la vida pública y la toma de decisiones incluso a nivel internacional. Pero miremos a dónde nació la democracia. Eh, pues no fue en Estados Unidos como pudiese creerse, ¿no? Aunque pues este país desempeñó un papel importante en su desarrollo moderno. La democracia como concepto pues tiene sus raíces más antiguas que se remontan a la antigua Grecia, ¿no? Específicamente a Atenas, en donde en el siglo VI antes de Cristo, entonces allá digamos que empezaron a mirarse esos conceptos y a desarrollarse esos conceptos de democracia. Y si bien Estados Unidos adoptó principios democráticos en su fundación, es importante reconocer la rica historia de la democracia que le precede, ¿no? Por ejemplo, en antigua Grecia encontramos pues, que los atenienses establecieron un sistema de gobierno donde los ciudadanos participaban directamente en la toma de decisiones a través de las asambleas. En Estados Unidos, la Revolución Americana y la posterior formación de los Estados Unidos marcaron un hito en la difusión de ideas democráticas en el mundo moderno. Por ejemplo, la Constitución de 1787, en ella se estableció pues un sistema republicano con elementos democráticos como la elección de representantes y la división de poderes. Sin embargo, pues es crucial recordar que la democracia en Estados Unidos en sus inicios pues no incluía a todos los habitantes, ¿m? Y excluían justamente a las mujeres, a los esclavos y a las personas de otras razas. ¿M? Tenaz, como dicen los muchachos. Pero ¿cómo se produjo la expansión de la democracia? La influencia de la democracia estadounidense junto con la Revolución Francesa y otros movimientos independientes contribuyó a la difusión de la democracia como sistema político en diversas partes del mundo. Entonces, es cierto que en los Estados Unidos se adoptó y se expandió la democracia, pero es fundamental reconocer que sus orígenes son más antiguos y diversos. ¿Dónde? Pues con la antigua Grecia, como cuna en la idea democrática. ¿Y qué tiene la democracia? Bueno, para mí la denomino como la señorona. ¿Qué tiene esta señorona llamada democracia? Pues esta señorona tiene participación ciudadana. ¿Por qué? Porque la democracia implica la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, ya sea a través de la elección de representantes o mediante la participación directa en asuntos públicos. Y aquí voy a hacer, ahora que hablo de asuntos públicos, nosotros en nuestros 13 viernes nunca hemos hablado de unas horas ¿cómo es que se llaman? Unas horas aquí adicionales a este. Eh, Tutorías. algo- tutorías. ¿Tutorías? Sí, no hemos hablado, y si no hemos hablado menos las hemos hecho. Quiero aprovechar este espacio, este momento, ya que me acordé acá. ¿Cuándo vamos a hacer una tutoría nosotros? La otra semana. Podemos el martes, el miércoles, el jueves. Tenemos que sacarle un espacio, porque es que a través de esas tutorías uno aprovecha para hablar de unas cositas ahí, hacer unos ejercicios que nos viene bien a todos. ¿Qué dicen?
respetando, sabiendo que tenemos agenda muy ajustada para el cumplimiento de las distintas actividades o los módulos que ya están programados, pero pues eh, todos tenemos el derecho y la obligación de sacarle un espacio a estas tutorías. ¿Qué dicen, amigos? Porque quiero hablar me gustaría aprovechar ese espacio Pues, de profe, las... toca coordinar porque los martes pues tenemos clase de 6 a 10. Los lunes estamos viendo tutorías con el otro docente. Entonces, pues ya sería como coordinar con el resto de compañeros entre miércoles y jueves, que son los días que están. Y me dicen ahí en el grupo, y hacemos uno, si ustedes me dicen el miércoles, dice, mire, esta tarde vamos a hacer una tutoría. Ustedes me dicen y comenzamos a las 6, 6:30. Bueno, no sé. Estoy dispuesto porque es que quiero hacer un ejercicio ahí sobre políticas públicas. Con este tema de la constitucionalización y todo esto, me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Igual del ejercicio que vayamos a hacer o no, nosotros estamos en la obligación y tenemos el compromiso de sacar el espacio para la tutoría. Es un derecho que tienen ustedes y para mí una obligación también, y lo hago con todo el gusto de que programemos la fecha. Ustedes hablen ahí después de estos días de descanso y me lo comentan. Me lo pueden decir el mismo día y entonces Doc, ¿y yo esas tutorías sería toda la jornada? O sea, de 6 a 10 no, o en qué no, horario? de 2 horas hagámoslas Perfecto. para que justifique venir aquí Pero, bien programados a la clase y todo eso. pero doctor, tengo entendido que esas tutorías no son obligatorias. Y los primeros módulos que vimos, los docentes no hicieron tutorías con la doctora Mm, Carlina y el doctor. No, No se hizo tutoría, esas tutorías no son no, obligatorias. Ah, no se hicieron. bueno. El tema es que tenemos, digamos que, pues en caso tal de que cuadrar bien, porque los tiempos están ya muy apretados. Y estamos los lunes, los martes, miércoles y jueves estamos desarrollando trabajos pues de las clases. Y pues el viernes igual hay clase. Entonces sí toca como ver si son necesarias Bueno, o si... evalúenlo y me dicen, si no me dicen nada, entonces tranquilo. Pero si deciden o si tenemos el espacio, me dicen sencillamente. Simplemente, pues digamos que eso fue una de las directrices que dijeron, no, mire, docente, usted tiene que programar, acordar con los muchachos unos momentos para llevar a cabo esas tutorías. Pero bueno, tenemos un par de horas, por lo menos 72 horas para que lo reflexionen. Bueno, continuamos entonces con el tema de la democracia. Le hacía yo la pregunta que ¿qué tiene la democracia? Hablaba de la participación ciudadana. Y mire, la democracia también tiene igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque la democracia se basa en el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y busca pues justamente eliminar cualquier forma de discriminación apoyada pues o basada en la raza, el género o la religión, ¿no? La democracia también tiene una responsabilidad del gobierno, que en una democracia el gobierno es responsable ante los ciudadanos y debe rendir cuentas por sus acciones. Los ciudadanos pueden ejercer, en el buen sentido de la palabra, no se me va a malinterpretar, pueden ejercer presión sobre el gobierno a través de mecanismos como las elecciones, como la Acción protesta, popular. la protesta pacífica, la participación en la sociedad civil. Es, hay, digamos que varios instrumentos, varias herramientas a través de los cuales los ciudadanos digamos que le hacen ver, no utilicemos esa palabra que presión, porque pues,
en todos los ámbitos. Infortunadamente, esa palabra presión se entiende como bullying, bueno, algo indebido. Pero pues digamos que los ciudadanos sí le pueden hacer ver al gobierno, a un gobierno, eh, a través de estos mecanismos, ¿no? Como las elecciones y la protesta pacífica, que no están de acuerdo, que tienen algunos requerimientos frente a ciertos eh, aspectos o sobre ciertos manejos que surgen de parte del gobierno. Eh, También la democracia tiene Estado de Derecho. La democracia también requiere pues un Estado de Derecho pues que sea sólido, ¿no? Donde las leyes sean respetadas y aplicadas de manera justa y equitativa, y en donde exista pues un sistema judicialmente independiente, ¿no? Que pueda proteger los derechos de los ciudadanos. Mm, Dejemos ahí algo de la democracia, pero hablemos de la relación. Aquí vamos entrando ya como al tema también que me interesa desarrollar en este módulo. La relación entre Estado constitucional y democracia. Eh, un Estado constitucional proporciona el marco legal y político, lo decía hace un momento, para que la democracia funcione de manera efectiva. La democracia, a su vez, fortalece el Estado constitucional. ¿Cómo fortalece? Pues garantizando la participación ciudadana y la rendición de cuentas del gobierno. Ambos conceptos, Estado constitucional y democracia, eh, se complementan. Eso lo decía al inicio de esta charla. Se complementan y se refuerzan mutuamente, pues creando un sistema político que protege los derechos humanos y promueve el bienestar de la sociedad. Miren, la relación entre Estado constitucional y democracia de derechos humanos es esencialmente para construir sociedades justas y equitativas, donde los derechos de todos sean respetados y sean protegidos. El Estado constitucional en sus orígenes surge como una relación, como una reacción más bien, como una reacción al poder absoluto del Estado. Ese era el concepto inicial, que los gobiernos no tenían ningún límite. Y entonces, antiguamente, digamos que los gobernantes actuaban de manera absolutista y sin ningún límite. Cuando surge el Estado constitucional, eh, esto se da como una retaliación o una reacción más bien a ese poder absoluto del Estado, y buscando justamente limitar su poder mediante una constitución. Pues la constitución sabemos que define los derechos individuales y establece mecanismos de control. Pero a lo largo del tiempo ha experimentado transformaciones muy significativas, pasando de un enfoque más centrado en la protección de libertades individuales a uno que incorpora derechos sociales y económicos, así como pues, son mecanismos de participación ciudadana. ¿Dónde podemos buscar o encontrar el origen de ese Estado constitucional? Pues, yo considero que el nacimiento del Estado constitucional se produjo como una reacción, o sea, decía, como una reacción al absolutismo. ¿Por qué? Porque es que el Estado constitucional nace como una alternativa al poder absoluto del monarca, buscando limitar su autoridad y proteger los derechos individuales. Eh, la Constitución, es que miremos la Constitución como una norma suprema,
y ahí podemos encontrar que la Constitución, en la Constitución se establece como la norma fundamental del Estado. Y miren, miremos ahí, en la Constitución se establecen los límites al poder estatal y garantizando los derechos de los ciudadanos. Mm, Dentro de eso lo que justifica ese origen de- del constitucionalismo, del Estado constitucional, pues hay un concepto también como que es el racionalismo y la ilustración, ¿no? Eh, digamos que la filosofía de la ilustración, con su énfasis en la razón, la libertad y la igualdad, pues influyó en la concepción de Estado constitucional, promoviendo la idea de un gobierno limitado por leyes y derechos. Eso no es que los gobiernos actúen así, no, ellos están limitados, hay como una vía, y en la vía hay unas, digamos que unas cercas de alambre, por llamarlo así, muy gráfico, en donde él tiene que moverse de tal forma que no vaya a resultar también afectado, pero que sí brinde esa garantía a todas las personas. ¿Por qué? Porque existen leyes, existen derechos. Desde luego que el nacimiento del Estado constitucional tuvo influencia de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, con su lema de libertad, igualdad y fraternidad, fue un hito en la consolidación del Estado constitucional, al establecer la idea de un gobierno basado en la voluntad popular, ¿no? Y la protección de los derechos fundamentales. Sí, tuvo influencia la Revolución Francesa en lo que es la configuración del Estado constitucional, el reconocimiento de un Estado constitucional. Pero ese Estado constitucional inicial ha tenido transformaciones. ¿Por qué decimos que ese Estado constitucional ha tenido transformaciones? Porque comenzamos con un constitucionalismo social. En este constitucionalismo social se incorporaron derechos sociales y económicos, como cuáles, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, y reconociendo la importancia de la igualdad y la justicia social. Miren, entonces, iniciamos con ese constitucionalismo social. Pero luego pasamos a un Estado social de derecho, y el Estado constitucional evolucionó hacia el Estado social de derecho, que además de garantizar los derechos individuales, pues asume un rol activo en la promoción del bienestar social y la reducción de desigualdades. Pero aparece también en esa transformación un constitucionalismo contemporáneo, el cual pues enfatiza la importancia de la participación ciudadana, la protección de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente y la promoción de la diversidad cultural, ¿no? Luego de ese constitucionalismo contemporáneo, llegamos al neoconstitucionalismo. ¿Y qué decíamos del neoconstitucionalismo? Se refiere pues a una corriente contemporánea que destaca la importancia de los principios y valores constitucionales, así como la interpretación judicial de la Constitución. ¿Para qué? Para asegurar su efectividad. Que ya estábamos hablando ahí de la interpretación judicial de la Constitución, y ahora más adelante vamos a ver la importancia de la Corte Constitucional a través de sus sentencias en la interpretación de los derechos fundamentales. Obviamente, bajo el marco de la Constitución del año 91. Pero también aparece un Estado constitucional de derecho, en donde pues, se consolidó la idea de que la Constitución no solo establece la estructura del Estado,
sino que también define los límites y obligaciones del poder público, garantizando la supremacía de la ley y la protección de los derechos humanos, según Ferrajoli, por ejemplo. Entonces, el Estado constitucional, digamos que ha experimentado una evolución desde sus orígenes como reacción al poder absoluto hacia un modelo más complejo y dinámico, que busca pues equilibrar la protección de los derechos individuales con la promoción del bienestar social y la participación ciudadana. Eh, Actualmente pues tenemos el fenómeno de la globalización y las demandas sociales crecientes, ¿no? En el caso de las demandas sociales, tenemos nuevos requerimientos que implican una mayor exigencia hacia la protección de los derechos fundamentales y la garantía de la dignidad humana, pues así como la promoción de la participación ciudadana y la justicia social. Todo esto, mire, se traduce en, ¿qué? En la necesidad de un Estado que no solo se limita a garantizar el orden jurídico, sino que también intervenga activamente para reducir desigualdades y asegurar condiciones de vida dignas para todos los ciudadanos. Eh, el Estado constitucional y sus nuevos requerimientos sociales, mm, digamos que nos permite protección de los derechos fundamentales. El Estado constitucional se define por la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales, incluyendo los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales y culturales. Entonces, ese Estado constitucional, frente a los nuevos requerimientos, también nos permite ¿qué? Encontrar conceptos y desarrollar y aprovecharnos de lo que es la justicia social. Aquí se espera que el Estado promueva la igualdad de oportunidades, reduzca las desigualdades sociales y económicas y pues garantice el acceso a servicios básicos como educación, como salud y vivienda. Pero esos requerimientos, esos nuevos requerimientos frente al Estado constitucional también nos permite hablar de participación ciudadana. Y es que, pues, se fomenta la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas y en la vida pública. ¿A través de qué? De mecanismos como el referendo, el plebiscito, la iniciativa legislativa popular. Y esos nuevos requerimientos en el Estado constitucional también nos permite tener un control del poder público, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado constitucional busca limitar el poder del Estado y prevenir abusos mediante mecanismos como la independencia de los poderes públicos y la garantía de un sistema judicial eficaz y accesible. También en esos requerimientos encontramos el Estado social de derecho, que eh, se busca un Estado que no solo sea garante del orden público, sino que también intervenga activamente para promover el bienestar social y la justicia. ¿Alguien está hablando? Se le quedó el micrófono abierto. Eh, pero esos nuevos requerimientos, miren, también nos permite evidenciar el pluralismo y la diversidad. Se reconoce y respeta la diversidad cultural, étnica y religiosa de la sociedad. ¿Cómo? Pues promoviendo la inclusión y la no discriminación. Entonces, el Estado constitucional implica una visión más amplia y comprometida con el bienestar social, donde la protección de los derechos, la justicia social y la participación ciudadana son pilares fundamentales. Hago aquí pues una pregunta. ¿Ustedes cómo ven el tema
de que a través del Estado constitucional se protejan los derechos fundamentales. Amigos, ¿cómo lo ven ustedes? Pues yo creo que es regla fundamental pues para una buena convivencia en sociedad. Sí, sí, cierto. ¿Quién más? ¿Cómo ven esa parte? Que a través de este Estado constitucional se protejan los derechos fundamentales. Pues yo además creo que es un fin esencial del Estado. O sea, el destino, pienso, bueno, además de la adecuada prestación de los servicios, todo lo que dice la Constitución, es un fin esencial en sí mismo garantizar, porque nosotros pasamos de un estado donde, pues digamos, el ciudadano no tenía casi intervención o no participaba casi en el ámbito político, o sea, no hacía parte como de las decisiones de Estado, a uno donde ya el protagonista precisamente es el ciudadano. Entonces, a través de esos derechos fundamentales, pues obviamente se le garantizan digamos, pues valga la redundancia, sus derechos. Entonces, pues yo pienso que es un fin en sí mismo, es esencial. Que se protejan, ¿cierto? Es que con la Constitución, doctor, que con la Constitución del 86, muy importante lo que dice la compañera, digamos que con la Constitución del 86, básicamente estaba encaminada a proteger más que todas las instituciones, antes que a los ciudadanos, ¿sí? No era tan Sí, garantista de los derechos. Ya con la Constitución del 91 pasamos a tener una Constitución que se centra más en proteger a las personas antes que a las instituciones como tal. Entonces, el artículo segundo especifica claramente los fines esenciales del Estado. Y allí están consagrados, por supuesto, esos derechos que se deben proteger, que se deben salvaguardar para proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. Entonces creo que esta constitución es una constitución garantista, protectora de los derechos y que por supuesto dio un viraje en términos de bienestar social con respecto a la constitución del 86, que era una constitución más conservadora, que se centraba más en la institución antes que las personas. sí, señor. Profe, yo considero que de una u otra manera es una retribución necesaria que hace el mismo Estado, que a la final somos nosotros, solo que en este caso las ramas del poder público hacia los ciudadanos, que a la final somos el Estado quienes con nuestras contribuciones lo sostenemos. Entonces, en ese orden de ideas, estas acciones necesarias y protecciones constitucionales a la final vienen siendo eso, la retribución que los mismos entes del poder público de una u otra manera nos retribuyen a los ciudadanos de a pie, que a la final somos quienes hacemos uso verdadero de estas acciones, porque pues las personas que para nadie es un secreto aquí, digamos, gozan de poder suficiente, muy poco utilizan verdaderamente estos derechos constitucionales. Sí, y ahí hay un tema Profe, también. yo veo que esta constitución es más, o bueno, lo que tenemos ahorita, el sistema es un poco más participativo, más transparente, tiene los principios básicos de la democracia participativa y precisamente tiene en cuenta es a la sociedad, ¿verdad? Nosotros somos un Estado social de derecho. Y su figura como Estado social de derecho quiere decir que la sociedad es la que toma las decisiones. Las entidades ahorita precisamente se les denominan servidores públicos y son precisamente para servir al Estado. ¿Y quienes conforman el Estado? Pues el pueblo, la soberanía del pueblo. Entonces, basándonos en eso, profe, es una constitución más garantista, como lo decía la compañera, pero adicional a eso es más participativa y por eso precisamente se crean todas las instancias constitucionales de participación ciudadana, de veedurías ciudadanas y efectivamente de control político por parte del pueblo. Sí, muy cierto. Es que antes, digamos que en la Constitución del 86 no había forma como de materializar, de hacer efectivos esos derechos fundamentales.
Y entonces eso se convertía como en unos derechos de papel. Y aún así, hoy, bajo este concepto de Estado constitucional, aún no es suficiente todavía. No es suficiente, pero obviamente que sí se ven eh, mejores garantías. Miren, es que el establecimiento de la Constitución del año 91 como norma suprema que no puede ser contrariada por ninguna otra disposición, surge la constitucionalización del derecho y con ella la facultad otorgada a la Corte Constitucional Colombiana como guardiana de su integridad y supremacía, generando pues un avance notable en la aplicación de los métodos de interpretación constitucional, evidenciando en la evolución de los mismos pues a través de las sentencias de la Corte, que han logrado pues establecer el alcance y sentido de las normas, ¿no? Es que el ejercicio de interpretación constitucional otorga certeza a las decisiones, pues permite determinar la vivencia real de la norma fundamental, vivencia pues que explica la actualización de esta, pues al confrontar una cultura a la que los intérpretes nunca pueden ser ajenos por el mero hecho de que son criaturas de esa sociedad. Lo que es de gran importancia para poder garantizar la seguridad jurídica en su aplicación, ¿no? Eh, Demos, digamos, como una breve mirada a la interpretación constitucional y a su evolución a través de las sentencias de la Corte Constitucional. Y sobre eso, pues sobre la interpretación constitucional y su evolución en las sentencias de la Corte Constitucional colombiana, con el fin de confirmar en las innumerables decisiones tomadas por este órgano, la finalidad última de la constitucionalización del derecho, consistente en elegir la solución más adecuada para el caso sin apartarse de lo establecido en la norma suprema. La interpretación constitucional debe ser acorde a unos principios y a unos métodos establecidos, con el fin de que no se pierda su carácter de norma fundamental, ni se contraríe pues, lo previsto en ella por el constituyente. Podemos decir que los métodos de interpretación constitucional usados en Colombia son el literal o gramatical, el histórico, el teleológico y el sistemático. Hay quienes sostienen, entre ellos el doctor Diego López Medina, que la insuficiencia de los criterios hermenéuticos más tradicionales, eh, el texto e historia, pues digamos que han ocasionado que en Colombia cada vez con mayor fuerza prevalezcan interpretaciones sistemáticas y finalistas de la Constitución. De igual manera, la Carta Fundamental establece quiénes son las autoridades llamadas a interpretar la Constitución, algunas en sentido político pues, con la finalidad de conformar un cuerpo normativo, y otras mediante el control difuso y abstracto de constitucionalidad para evaluar pues, la adecuación de las leyes o normas al texto constitucional. Otras pues, de manera subsidiaria, en conocimiento de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno nacional y finalmente pues, los jueces en ejercicio de las funciones constitucionales, sin desconocer que la fuerza vinculante que adquiere cada una de las interpretaciones de los diferentes órganos despliega o se despliega o despliega, sí, efectos de carácter erga omnes o interpartes, dependiendo pues el caso concreto, ¿no? A ver, con el surgimiento de la actividad interpretativa de la Corte Constitucional se empezaron a utilizar diferentes técnicas.
unas tomadas de metodologías dadas por otros países, ¿no? Las recogimos de otros países, las importamos, pues para apoyar el análisis de los derechos contrapuestos o para mirar la constitucionalidad de las normas en el proceso que conlleva todo esto de la interpretación constitucional. Entonces, los fallos emitidos por la Corte también permitieron la implementación y desarrollo de la doctrina del precedente constitucional basado en principios y derechos constitucionales. Y es que sobre ese tema de la interpretación constitucional, digamos que para hablar de esta parte es necesario definir cada uno de los términos que componen este título. Interpretar es darle sentido a un texto, a una norma, a una acción o a un concepto o en términos generales, en atribuir un significado a un signo lingüístico. Digamos que se interpreta en la medida en que se posibilita la comprensión. Interpretar facilita o posibilita la comprensión de un determinado texto. Y la interpretación no es un acto complementario a la comprensión, ¿no? Sino que, digamos que comprender es siempre interpretar y en consecuencia la interpretación es la forma explícita de comprensión. Con respecto al término constitucional, digamos que lo es todo. Aquello pues que lo que está plasmado en la Constitución, que rige pues nuestro ordenamiento. El texto constitucional es el límite principal para la realización de las normas y toda interpretación, digamos que realizada a las normas debe ser acorde con la Carta Política. Ferrajoli, por ejemplo, dice que el término constitución se emplea sobre todo para referirse al documento normativo, situado pues en el vértice del sistema jurídico, ¿no? Y dotado pues de un régimen jurídico especial, que por un lado pues establece pues las competencias de los principales órganos del Estado y por el otro pone límites y proporciona guías positivas para el ejercicio de esas competencias. Entonces, la interpretación constitucional es la manera de determinar el alcance y el sentido de las normas constitucionales para su aplicación. Esta interpretación, digamos que presenta un alto grado de complejidad, debido a que las normas constitucionales no tienen jerarquía, están en un mismo nivel, y lo que implica tensiones al momento de su interpretación. Y hacia allá, señores, está orientado mi ejercicio hoy. Hay unas tensiones, porque es que decía que las normas constitucionales no tienen jerarquía la una con la otra. Y entonces, por eso se debe acudir a ese texto constitucional, que no identifican con la noción tradicional de norma o regla, sino que son normas que reconocen principios, reconocen valores y derechos fundamentales, que hacen pues necesario tener en cuenta las estructuras sociales y circunstancias al momento de su interpretación y posterior aplicación, ¿no? Porque determinan el sentido en el que se debe interpretar, se deben interpretar las demás normas del texto constitucional y de todo el ordenamiento jurídico en general, ¿no? Bueno, en esta labor se deben tener en cuenta unos principios, hay unos principios de interpretación constitucional. Y los principios son entendidos como los preceptos que dan fundamento a lo que establece la Constitución. Digamos que sin ellos la norma suprema carecería de la esencia misma que la caracteriza como norma suprema,
que se convierte, que se convierte, no, que es la base del ordenamiento jurídico. Según la doctrina, digamos que se han definido los siguientes principios que permiten como orientar esa interpretación constitucional, ¿no? Y ahí, y eso lo ha velado siempre la Corte Constitucional sobre este principio de la unidad de la Constitución. Siempre la Corte Constitucional dice, no podemos permitir que nuestra Carta Magna, nuestra Constitución se rompa, hagamos añique. No podemos hacer interpretaciones así como que en una parte la debemos interpretar acá y como ir debilitando esa unidad de la Constitución. ¿Por qué? Porque según este principio, pues las normas constitucionales no se pueden interpretar en forma aislada, eh, sino como un todo, una unidad. Y según este criterio de interpretación, el operador jurisdiccional eh, debe considerar que la Constitución no es una norma en singular, ¿no? Sino en realidad un ordenamiento en sí mismo, que está compuesto por una pluralidad de disposiciones que forman una unidad de conjunto y de sentido. Y dentro de esa labor interpretativa existe también el principio de la concordancia práctica. Este principio, digamos que nos indica que debe existir concordancia entre distintas normas constitucionales que protejan de ver diferentes bienes jurídicos. No debe haber lugar a contradicción entre las normas constitucionales, básicamente. Es que, digamos que los bienes constitucionalmente protegidos deben ser coordinados y ponderados en un momento dado. Y frente a un caso concreto, al juez constitucional, o el juez constitucional más bien, tiene que establecer prioridades, porque a veces entran en conflictos derechos fundamentales previstos en normas de la Constitución. Hacía referencia hace un rato y vengo haciendo referencias que el derecho a la información eh, que se evidencia a través del ejercicio del periodismo y todo eso, pues está en la Constitución política. Y el derecho al buen nombre o el derecho a ese control político en favor de quienes andan en ese grupo de personas, los políticos más bien, también tienen eh, reconocimiento en la Constitución. Entonces, mira, aquí estamos hablando de dos derechos fundamentales previstos en la Constitución, como son estos que les acabo de decir a través de estas personas, los periodistas y los políticos. Qué rifirrafe tan duro, ¿no? Y qué labor tan dura para la Corte, tener que entrar en determinado momento en una ponderación de derechos. ¿A quién le dan la razón frente a otro derecho, frente a otro ciudadano, frente a otra persona que también está amparado por unos derechos fundamentales? Entonces, cuando hay contradicción, cuando se dan esas confrontaciones, esos enfrentamientos sobre la prevalencia de un derecho o de derechos del mismo rango, digamos que la Corte Constitucional, en su labor de interpretación, tiene que mirar en cada caso concreto que, pues, que se dé como una concordancia práctica, ¿no? Entre las normas constitucionales que protegen esos diferentes bienes jurídicos. Y es que, pues, que los bienes constitucionales o constitucionalmente protegidos deben ser coordinados y ponderados en un momento dado. Y frente a un caso concreto, el juez constitucional tiene que establecer
prioridades, porque, lo decía, a veces entran en conflicto derechos fundamentales previstos en la Constitución, en las normas de la Constitución. Entonces, de esta manera, los conflictos que se presenten entre diferentes preceptos constitucionales al momento de resolver un caso, pues no deben significar la solución del mismo, con la superioridad de uno y el sacrificio de otro, sino que se debe realizar una ponderación entre ellos con el fin de desarrollar este principio de la concordancia práctica. Y en esa labor interpretativa, digamos que también debemos tener en cuenta un principio que se conoce como principio de la eficacia integradora de la Constitución. Es que la interpretación constitucional, señores, debe estar orientada a buscar la eficacia de las normas constitucionales, persiguiendo que sus fines se realicen con la mayor eficacia posible. Y conforme a esta regla, supuestas varias interpretaciones posibles de una norma subconstitucional, llamémoslo así, se optará por la que en mayor medida favorezca la eficacia de la norma constitucional. Y pues, y aún especialmente en el caso de las normas dogmáticas, es decir, de las reguladoras de derechos y libertades. Está también ese principio de la corrección funcional, la interpretación, para la interpretación constitucional. El principio mediante el cual se establece que la interpretación que se realice de la Constitución no debe interferir en el ámbito de las funciones propias de cada órgano del Estado. Funciones que están definidas por la misma Constitución. Se debe respetar la distribución de funciones consagradas por la Constitución para conservar el equilibrio entre los poderes del Estado. Este principio de corrección funcional debe respetar la denominada regla de corrección funcional, en virtud de la cual pues, el intérprete deberá respetar el marco de distribución de las funciones estatales establecido en la Constitución. Pero también hay otro principio de la fuerza normativa de la Constitución. Y este principio declara que todo el ordenamiento jurídico debe interpretarse conforme a la Constitución. La aceptación de la fuerza normativa de la Constitución hoy, pues, indiscutible, ¿no? Obliga a proteger la norma suprema de toda acción u omisión de poderes públicos violatoria de sus disposiciones, sin que sea, pues, lícito reconocer al legislador un espacio de inmunidad, ¿no? De inmunidad al control judicial cuando el desconocimiento de la Constitución se origina en su inactividad. Pero bueno, mira, dejemos ahí esos principios y miremos lo que dice el profesor Gustavo Zagrebelsky, sí, Zagrebelsky, ese es con Z, Zagrebelsky, sobre lo que es la interpretación constitucional o en el Estado constitucional. Él lo divide, mire, este profesor divide esta interpretación y habla de tres partes. Que se trate de un derecho útil, que se dé una interpretación constitucional propiamente y que se mire el rol del juez. Y centrándonos en el profesor Zagrebelsky, a modo de introducción, tengamos muy presente estas tres palabras que son claves en su texto. Son ley, derecho y justicia. Ahora, pues, si se revisa la postura del profesor Zagrebelsky, él se refiere a la transformación del concepto de soberanía
en el Estado constitucional moderno. Mire, recuerdo pues que en el Estado constitucional moderno la soberanía se entiende como el poder supremo del Estado que reside en el pueblo y se expresa a través de las instituciones y representantes. ¿Dentro de qué? Dentro de los límites establecidos por la Constitución. No, no es un poder absoluto, ¿no? E ilimitado como en el pasado, sino que pues está sujeto al imperio de la ley y al respeto de los derechos fundamentales. Entonces, en el Estado constitucional moderno, según el profesor Zagrebelsky, el concepto de soberanía implica varios aspectos, como por ejemplo el de soberanía popular. Aquí la soberanía reside en el pueblo, que es la fuente de todo poder político. Como por ejemplo que en la división de poderes, y ya lo hemos dicho esta noche, en varios momentos. Esa división de poderes, digamos que el poder se distribuye entre diferentes órganos del Estado, ejecutivo, legislativo y jurisdiccional. ¿Para qué? Para evitar abusos y garantizar el equilibrio. También, digamos que esa transformación se presenta en el Estado de Derecho, en el concepto de Estado de Derecho, en donde pues el Estado se somete a la ley y todas sus actuaciones deben estar más bien justificadas por ella. También encontramos los derechos fundamentales. Y aquí se reconocen y protegen los derechos y libertades individuales, pues que son límites a la acción del Estado. También encontramos la Constitución, imagínense, la Constitución que establece el marco jurídico fundamental y define las reglas de juego para el ejercicio del poder. Nos cuidamos acá también en esa parte de las limitaciones externas, ¿no? Porque pues, la soberanía también se ve limitada por el derecho internacional y la cooperación con otros estados. Entonces, en resumen, la soberanía en el Estado constitucional moderno se aleja pues, de la idea de un poder absoluto y se orienta hacia la idea de un poder limitado por la ley y la protección de los derechos individuales. Todo ello, pues, digamos que enmarcado dentro de un sistema constitucional que busca el equilibrio y la justicia. La soberanía tradicional implicaba la exclusión de otros sujetos políticos y la no injerencia externa. Sin embargo, pues el Estado constitucional ha limitado la soberanía a través de la supremacía de la Constitución y el reconocimiento de derechos fundamentales pues, que restringen el poder del Estado. Asimismo, pues la integración europea pues, ha reducido la soberanía estatal a favor de una mayor cooperación supranacional. Y este profesor Gustavo Zagrebelsky pues les decía que divide su discurso en su libro en una parte de la interpretación constitucional que ya también la vimos ahora. Entonces, no voy a repetir esa parte de ese acápite que él trata ahí. Pero aquí sí él también habla del rol del juez y refiere que, pues, que el rol del juez es el de garantizar la constitucionalidad mediante la interpretación prudente. Ojo, este autor
nos habla de una interpretación, que al referirse al rol del juez, nos habla de una interpretación prudente, que esa garantía constitucional de interpretar los derechos y todo eso, toda esa interpretación debe hacerse de manera prudente, pues, para que los jueces también no vayan a extralimitarse, o sea, que vayan a actuar de pronto de manera imprudente. Es que la interpretación prudente del juez constitucional en Colombia, pues, se refiere a la forma en que los magistrados de la Corte Constitucional aplican y entienden la Constitución, ¿no? ¿Y con qué finalidad se hace esa interpretación prudente por parte de los magistrados de la Corte Constitucional? ¿Con qué finalidad? Pues para buscar un equilibrio entre lo que es la protección de los derechos fundamentales y el respeto por las decisiones del legislador y otras autoridades, ¿no? Es por ello por lo que, digamos que en ese análisis cuidadoso de caso concreto, los magistrados consideran el contexto, tienen que mirar el contexto social, el contexto político y el contexto jurídico. Y ellos pues se valen de herramientas interpretativas para garantizar la efectividad de la Constitución. Herramientas interpretativas. Revisemos algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el equilibrio entre protección y respeto. Esa interpretación prudente busca no solo proteger los derechos fundamentales, sino también respetar la autonomía del legislador y otras ramas del poder público. En esas herramientas interpretativas se ven, por ejemplo, en el análisis contextual. Digamos que el juez constitucional debe analizar el caso concreto, considerando el contexto social, el contexto político y el contexto jurídico. ¿Para qué? Para comprender el alcance de la norma y sus posibles efectos. No es que ellos, porque es la corte, son los magistrados, van a hacerlo así porque ya hacen los máximos protectores de la Constitución. Claro que están legitimados, tienen competencia para hacerlo, pero, repito, en su labor tienen que hacer un análisis contextual de lo social, de lo político y de lo jurídico. En esas herramientas también, en cuanto a las herramientas interpretativas, por ejemplo, se utilizan diversas herramientas como el análisis gramatical, el análisis sistemático. Y me quedo aquí un momento en esta parte del análisis sistemático, que hace un momento también lo decía, lo destacaba, como una de las principales herramientas interpretativas de la Corte. Y aquí en este análisis sistemático podemos señalar que un análisis sistemático de la Constitución incluye el estudio de sus diferentes partes como un todo interconectado, ¿no? Buscando pues la coherencia y el significado global de la norma fundamental. Se trata de interpretar cada artículo o disposición, no aisladamente, ¿no? Sino en relación con el resto del texto constitucional. Hablaba hace un momento de la unidad constitucional. Y con el sistema jurídico en su conjunto, considerando su ubicación, su estructura y relación con otras leyes, ¿no? Pero, ¿cuál es el significado de ese análisis sistemático en la interpretación constitucional? Digamos que en este punto se dan interpretación integral. El análisis sistemático pues busca comprender el sentido de una norma constitucional teniendo en cuenta su contexto dentro del sistema jurídico, evitando interpretaciones aisladas
que puedan generar contradicciones o incoherencias. En este punto se da la coherencia del sistema. Y aquí, pues, el derecho se concibe como un sistema y la Constitución como su norma suprema. Por lo tanto, pues, la interpretación sistemática busca asegurar que las diferentes disposiciones constitucionales sean compatibles y armónicas entre sí, evitando, pues, interpretaciones que puedan debilitar la unidad del sistema. Y en ese análisis sistemático en la interpretación constitucional, se deben mirar o hacer consideraciones del contexto, analizar. Aquí, cuando hablo de las consideraciones del contexto, es que exige que se debe examinar la ubicación de la norma en el título, en el capítulo o la sección correspondiente de la Constitución, así como, pues, su relación con otras normas que regulan temas similares o conexos. Miremos también ese tema de la aplicación de principios. En esa parte de la aplicación de principios se buscan básicamente principios y valores que subyacen, ¿no? A las disposiciones constitucionales. Y pues se utilizan para interpretar las normas de manera que se ajusten a esos principios. Obviamente, aquí todo esto también le exige que se deben evitar contradicciones. La interpretación sistemática pues ayuda a evitar contradicciones entre esas diferentes normas constitucionales o entre la Constitución y otras leyes. Y a modo de conclusión, digamos que el análisis sistemático es una herramienta esencial para la interpretación de la Constitución. ¿Por qué? Porque permite asegurar la coherencia y la unidad del sistema jurídico y garantizar que esas normas constitucionales sean aplicadas de manera justa y de manera equitativa. También existen herramientas como la interpretación teleológica, que es buscar la finalidad de la norma y la interpretación, entre otros, ¿no? Pero miremos la importancia de la jurisprudencia. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente las sentencias de unificación, esas que las conocemos como CEU, sienta precedentes importantes para la interpretación de la Constitución. Que miremos también el tema ese de la interpretación, que esa interpretación sea conforme a la Constitución. Y eso pues implica pues preferir aquellas interpretaciones de las normas que sean compatibles con la Constitución, justamente para mantener la validez de las leyes en la medida de lo posible. ¿Y qué tal de esta figura, ¿no? Del control de constitucionalidad? Digamos que la Corte Constitucional tiene la función de controlar la constitucionalidad de las leyes y otras normas, y su interpretación prudente es fundamental para este proceso. También debe darse una razonabilidad de la interpretación. Y es eso, la interpretación debe ser razonable, debe ser coherente con los principios y los valores constitucionales. Pues, ¿para qué? Para evitar interpretaciones que puedan llevar a resultados injustos y, ¿por qué no, desproporcionados? Recogiendo entonces todo lo dicho, digamos que la interpretación prudente del juez constitucional es un proceso complejo, ¿no? Y que busca pues garantizar la efectividad de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales, pues manteniendo un equilibrio con las decisiones de las otras ramas del poder público, ¿no?
Entonces, con todo esto que hemos referido, yo creo que démonos un espacio de unos 5 minutos mientras está la conformación y ahora sí vamos a coger de frente o a plantear este debate. Yo le decía que podemos armar unos grupos en los cuales hagan las veces de un político y otro grupo que haga las veces de un periodista. A ver, frente a la confrontación de estos dos derechos fundamentales, ¿qué haría? ¿Qué haría el otro grupo de estudio que tenemos? ¿Qué haría? ¿Cómo haría cómo solucionaría el caso? ¿Cómo se haría esa ponderación de derechos? Porque estamos hablando, les estoy planteando aquí el caso de, llamémoslo así, permítame la expresión de dos mampanos de dos macancanes, llamémoslo así, como son los periodistas y como son los políticos. ¿Cómo mirando el rol de cada uno de ellos frente a confrontaciones que se dan respecto de sus derechos, cómo solucionarían eso? Entonces, la propuesta es un grupo que defienda, que pretenda más bien hacer defender o que se le dé el reconocimiento de un derecho fundamental como es el de la interpretación, como es el de la información, perdón, y otro grupo también válido eh, que actúe haciendo valer los derechos del control político. Si la labor de uno u otro, o si las actividades de uno y otro los llevan a que no se puedan encontrar en la vida y que aún dándose esa discordancia o esos enfrentamientos tenga que existir, tenga que existir, no, hay un juez constitucional que tenga que resolver y que tenga que proteger sin que con la protección de uno se vaya en desmedro del otro grupo. Sí me hice entender el ejercicio que quiero plantear para que armemos digamos que este momento con base en lo que hemos visto hoy. Doc, Doctor, una o sea, pregunta. cada grupo tendría que plantearse la postura del periodista y la otra la postura de la autoridad. El otro grupo, sí, el otro grupo. Y Doctor, debe pero haber, entonces en ese ¿Y caso cuántos somos grupos? 24, ¿seríamos 12 y 12 en cada grupo o cómo sería ahí? no, 3 por 8, 24, porque ahí hay un grupo que va a ser las veces de juez constitucional, que va a interpretar la Constitución y va a interpretar los derechos fundamentales de cada uno. Eso sí que está más complicado con lo que hemos visto hoy. O sea, cada grupo va a armar, va a pedir, va a propender por la protección de su garantía a ese derecho fundamental, constitucional fundamental, como es el de los periodistas. Y el otro grupo va a hacer el planteamiento. Dice, no, aquí se debe garantizar el derecho fundamental al control político, por ejemplo. Porque mire lo que, y aprovecho ya la pregunta, que hemos visto y no nos centremos tanto a nivel Colombia, pues que tampoco no vamos a cometer ninguna imprudencia porque eh, en estos espacios no se utilizan, no lo utilizamos jamás eh, para hacer campañas en contra de los periodistas o campañas en favor de los políticos o viceversa.
Aquí lo estamos haciendo desde el punto de vista académico. Entonces, ese es el planteamiento. Entonces, van a ser tres grupos. Uno, pues, solicitando que a través de una acción de tutela, digámoslo así, se genere esa interpretación constitucional, y otro grupo que pues propenda o que defienda el derecho fundamental de los políticos. Y el otro grupo que va a ser al final, que dirima de acuerdo a lo que hemos visto hoy, lo que hemos visto esta noche. Obviamente requiere un poquito el ejercicio que ustedes lo preparen, no sé, en unos 10 minutos, en donde miremos bien la labor y las limitaciones o los protocolos que deben cumplir tanto los políticos, o viendo la función de cada uno de ellos, el rol de cada uno de ellos. Profe, Señor, pero ese trabajo ya sería para la próxima clase. ¿sí? ¿Les parece? Claro, porque ya tendríamos, digamos, Sí, ya de este viernes de noche estaríamos terminando ya clase. Sí. Sí, ¿no? Pues podría ser Entonces, por así sí. para poder dividirla, todos los Y compañeros, qué grupo va a asumir, digo yo. sí, pues bueno, yo simplemente, yo quiero es que nos organicemos y que realmente tengamos los argumentos, porque en lo que he planteado, ambos son derechos fundamentales, ¿no? Entonces, aquí hablábamos ahorita de que se necesita, dentro del rol del juez, eh, que se busque es un actuar prudente del juez en el análisis de ello. Entonces, siendo así, lo dejamos, iniciamos muy a las 6 de la tarde, el otro, dedicamos una media horita, ¿les parece? Sí, profe, me Y, parece. y en Perfecto. la, Perfecto, todo sí. sí. Y hacemos un ejercicio, y también dentro de 8 días, ya que es la última sesión, eh, también hablar sobre ese tema de las políticas públicas. Ahí vamos a hacer un discurso un rato, y también ahí vamos a fortalecer ese tema bajo el punto, la protección más bien, o teniendo como fundamento la Constitución, viendo ese tema de las políticas públicas. Y ahí Profe, hay una nuestro consulta. señor. Al grupo que le corresponda hacer las veces del juez, ¿tendría entonces que tomar un ejemplo, la decisión entre paréntesis, con base en lo que expongan los otros grupos, o en su efecto, antes de, si considera que, digamos, sobresale un derecho sobre el otro, podría tener ya su decisión antes de? No, la decisión es después de escucharlos. Cada uno va a venir aquí, digamos, sin prepararlo previamente, o sin concertarlo más bien. Sí hay que prepararlo y mirar esa función de los periodistas y toda esa, que es lo que genera parte de la disputa de estos derechos fundamentales. Cada grupo viene así, viene bien armado y tendrá sus elementos y todo eso. Y el juez aquí, va a tomar su decisión, y eso va a dar para que hagamos mm, una participación entre todos, y miremos bien ese tema de la interpretación constitucional de derechos fundamentales y la protección, aplicando esos principios de interpretación, o esas herramientas de la interpretación que hoy hemos visto. O sea, no significa ello per se que entonces que un grupo o que el grupo de jueces no va a poder resolver. Es una decisión un poco compleja, pero de eso se trata la dinámica que quiero plantear. Gracias, profe. ¿Algún- ¿Alguna otra pregunta? Y quedo a la espera entonces de si de pronto pudiéramos sacarle, aunque ya han dicho que pues no es estrictamente, que no es obligatorio ese tema de la tutoría, pero pues si cabe algún espacio,
estoy dispuesto. Quiero que lo sepan que estoy dispuesto, mejor dicho. Y no necesitan mandármelo a decir de 8 días antes o días antes. Con que me digan a mediodía, dice, mire, profe, si logramos, lo hacemos. Si no, no pasa nada. Terminamos de desarrollar nuestro módulo dentro de 8 días con estas dos actividades, con la actividad que hemos planteado hoy y con el tema de las políticas públicas. Entonces, expuesto así, señores, dejemos hoy aquí y comenzamos el próximo viernes. Si nos vamos a adelantar unos 20 minuticos antes, por lo menos que comencemos a las 6:10 para darle ya la estocada final a nuestro módulo. Listo, mi profe. Sí, señor, muchas gracias. Doctor, qué pena. Bueno, No, Doc, pues muchas diría que de gracias. una vez para como ir organizando el tema, pues pensaría yo, nosotros tenemos conformados ya unos grupos, entonces nosotros en el grupo ya hay 4, pues para escoger de una vez los roles, entonces el de periodista, el de políticos y el de juez. Podríamos Pues, tomar, pues no sé si a consideración de usted lo dejaría, en nuestro grupo el de políticos. ¿Y qué otro grupo se nos sumaría para organizar el tema de los políticos? Los otros 4 organizarían el de periodistas y ya los otros 8 de jueces. Si quieren, nos unimos Podemos ir al nosotros. grupo 1. Bueno, 4 entonces, que se ya, vengan para nuestro grupo aló. y hacemos el rol de políticos. a ver, solamente hagamos, llamen el nombre de uno solo, entonces llamémoslo así, grupo de la doctora Jefferson, Shirley. políticos. Jefferson, Ale Jaimes, políticos. Bueno, Jefferson, Con los dos José Ricardos y Carolina, si quiere, doctor. bueno, no, yo solamente voy a apuntar uno ahí para Eso, Sí, anote a Jefferson. de Jefferson con el de políticos. José Ricardo, los José Ricardo pueden anotar, profe, políticos también, ¿cierto, Ricardito? Sí, sí, doc, de una. Listo, entonces ahí ahorita les escribo para organizarnos Doc. para organizar el tema. Y otro grupo que hable que haga las veces, que haga el rol de periodista. Doctor, periodista, puede entonces, ser Mario nuestro. Quinto y Ángel, Sí, puede ser. Los dos, unamos el de Ángel y el de John. exacto. John Mario Quinto, sí, y Ángel Serna. Ángel tenía un grupo y John Mario tenía otro y nosotros nos unimos y hacemos el rol de periodistas. Claro que sí, Sí. doctor. Bueno, entonces aquí estoy apuntando. Y el grupo de los jueces de Corte Constitucional, acuérdense que ya muy pronto vamos a llegar allá. Y les sirve de referencia, es que no logré encontrar la tutela que presentó esta representante María Fernanda Carrascal contra el periodista y contra el periodista Alvira y la W. No encontré, pero tenemos esta semana, pues aparte pues que cada uno va a mirar el rol de cada, tanto de los políticos como de los periodistas, que ambos, su actividad, la garantía, su actividad está protegida en la Constitución y está considerada, está regulada como un derecho constitucional fundamental. Y vimos hoy que cuando se dan esas interpretaciones, que no hay una norma jerarquizada en la Constitución que se imponga sobre la otra. Por el contrario, se deben aplicar los principios integradores o acudir a la interpretación sistemática para proteger esos derechos. Y ahí nos lleva a que se haga una ponderación de esos derechos. Entonces, la invitación, repito, es para que busquemos el texto. No sé si esa acción de tutela llegó a la Corte Constitucional, pero por ahí encuentra uno un material sobre eso, que hablan sobre, lo titulan como la trinchera, que si la actividad del periodismo se equipara como a la conformación de trincheras
para que los periodistas hagan política a partir de esas trincheras y teniendo en cuenta el poder que ellos ejercen sobre la ciudadanía al informar, ¿no? Entonces, Ya, ahí profe, creo ¿nos que puede repetir el accionante o la accionante de la tutela tiene conocimiento? sí, María Fernanda Carrascal. María Fernanda Carrascal. Y Juan Mario Alvira fueron los accionados, Juan Mario Alvira y la W. Y entonces una juez de la República falló y dijo, reconoció entre otros que la representante en ningún momento estaba haciendo acusaciones frente a los periodistas, porque primero salieron los periodistas a decir, no, ¿cómo así que nos van a limitar el ejercicio de información y que no sé qué tal cosa? Creo que en ese fallo de tutela la juez dijo, no, la accionante está en el legítimo ejercicio de un control político y el hecho de que sea duro y que vaya de frente no quiere decir que está atentando contra el ejercicio al derecho a la información. Ese fallo es interesante y se aplica muy bien o corresponde muy bien va de la mano con lo que hemos visto hoy sobre esa interpretación constitucional y sobre todo ese concepto de la democracia y todo eso. Eh, Creo que viene bien el ejercicio. ¿Alguien alcancé a leer acá? Juan Diego Alvira, doctor, es el periodista. Juan Diego Alvira, sí. Alvira, con B pequeña. Profe, Señora, Yoseni Mosquera. profe, lo que pasa es que yo la verdad no he entendido el ejercicio. O sea, si, si es replicar lo que ya se desarrolló en la sentencia, o sea, no he No, entendido. no es replicar. Com- Digamos Porque que yo, si ya el caso está dado, no, o sea, no, no pero entendí. no, el caso ya está dado, pero si bien lo tomó un juez constitucional, eso no impide para que nosotros, si a Yoseni le dice, mire, Yoseni, usted es la juez constitucional, va a fallar esta tutela. ¿Usted en favor de quién fallaría? Y tiene que hacer ese ejercicio que hemos hecho, la interpretación sistemática y todo eso, y la ponderación de los derechos de uno y otro, y dar sus Pero, razones, dar los argumentos, pero, o sea, independiente. los otros grupos eh, se deben inventar un caso diferente al de la sentencia, o Ah, cómo claro. sería, o sea, no he entendido. Pueden tener como referencia esa acción de tutela, pero no necesariamente que el conflicto de derechos que se pretenda proteger se refiera a eso, al derecho a, a la información propiamente sobre esto. Hay muchas formas en las cuales los periodistas tienen que hacer uso del derecho a la información y muchas veces a través de los gobiernos, a través de muchas entidades, a través de otros órganos, otras personas, ellos consideran que se les limita. A ver, en otras palabras, el ejercicio del Doctor, ¿y ahí ya periodismo, se adoptó la decisión de fondo? sí, sí fue una tutela, eso que se presentó en febrero. ¿Y no fue impugnada? La verdad desconozco. Creo que no fue impugnada, pero tendríamos que hacerle el seguimiento. Pero Porque ahí sí es nos que, tocaría hacer un control de legalidad. Porque pues si nosotros como estudiantes pensamos una mirada judicial, ¿sí? ¿Y qué tal pues, la decisión real que no, se no, haya no, adoptado? no interesa. Mira, es que en esa Es como el confrontación de ejercicio es el ejercicio, de sí, es el la discusión jurídica que nosotros le demos o la interpretación que nosotros la, le demos. la interpretación constitucional que nosotros le demos, teniendo en cuenta esas Ah, herramientas de perfecto, interpretación. Puede ser perfecto. en decisiones judiciales y como las tutelas, ahí sí vamos a acomodarnos, las tutelas surte efecto entre partes. Y de aquí a mañana pueden colocar otra tutela y otro juez falla distinto y analiza el caso concreto. Entonces, digamos lo que
lo traje a colación para que lo tengamos como referencia y poder aplicar los conceptos que hoy dimos acá, pero pues en ese tema de la interpretación hay autonomía, ¿no? Guardando esas directrices. O sea, aquí los que hagan las veces de juez pueden fallar totalmente. Pueden decir, mire, estamos de acuerdo es con los periodistas. No estamos de acuerdo con Ahí los les políticos. compartí la tutela, doctores. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Y si fue impugnada? No, no sabemos. Ah, ¿dónde voy? Ahora, también hay aquí, pero ese ya se me extiende mucho, que es que esos videos tan extensos no. Trabajémoslo así con lo que hoy trabajamos, con los elementos que vimos hoy, con los temas y subtemas que desarrollé hoy. Esa partecita. Eso no se nos va, creería yo que entre 10 minutos cada uno, ya en media hora sacamos avante el ejercicio. Es como para Y ya tener ves, algo de hay, práctica. hay un video de 3 minutos y medio, doctor, y está el resumen de todo el tema. Sí, bueno, pero exacto. Eh, lo compartimos aquí y lo tenemos, repito, como marco de referencia, como una referencia. Profe, y el Que, segundo ejercicio me lo puede repetir, no sé si no lo escuché bien. Pues el primero tengo claro que es este. El de las políticas, ¿cuál sería? el de las políticas públicas Sí, o señor. de el segundo grupo. Ah, no, pero ese Es, tengo que previamente, digamos que desarrollar unos conceptos, pero ese en su momento, el viernes, les plantearé cómo se va a desarrollar ese ejercicio. perfecto, listo, profe. Pensé que tocaba preparar algo como para no llegar No, sin no, nada. no, 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 Listo. Sí, con lo que hemos visto ahí es suficiente. Con lo que hemos visto hoy eh, eh, no hay necesidad de... aquí, en lo que vamos a hacer dentro de 8 días sobre eso de las políticas públicas, vamos a hacerlo también con base en una decisión de la Corte Constitucional y nos va a dar por ahí 1 hora o 50 minutos en ese laboratorio constitucional que vamos a hacer. Eh, y es sobre una sentencia que emitió la Corte Constitucional en donde le ordena al Ministerio de Educación garantizar el acceso gratuito a Internet en zonas rurales como parte del derecho a la educación, ¿no? Entonces el ministerio le dijo a la Corte que el ministerio debía diseñar una política pública que cumpla pues, con la decisión. Entonces, eh, dentro de 8 días vamos a analizar esa decisión de la Corte Constitucional que es en contra no, en donde le dio una orden al Ministerio de Educación de garantizar el acceso gratuito a Internet en las zonas rurales como parte del derecho a la educación. Esa también fue bien conocida. Entonces ahí vamos a ver, digamos, ahí vamos a conformar 4 grupos en donde un grupo va a hacer la identificación del problema y el marco constitucional, el otro grupo va a mirar la propuesta de formulación y justificación jurídica y el otro va a mirar los elementos claves para la implementación que pues, se pide. Y el cuarto grupo va a hablar sobre la evaluación, el impacto con enfoque de derechos. Y cada grupo pues debe responder unas preguntas, que qué principios constitucionales están en juego, que qué argumentos jurídicos justifican la propuesta, que qué desafíos se enfrentan para implementar esta política. Y entonces, yo creo que allá les comentaré. Por ahora, en lo que hemos hablado hoy, centrémonos en el ejercicio que les acabo de plantear. Dentro de 8 días desarrollaremos un tema que da para que trabajemos esa parte de, del laboratorio o de las políticas públicas, más bien.
¿sí? Pero aquí ya en el de hoy están definidos los roles, ¿no? Son 3 roles. El rol del político, el rol del periodista y el rol del juez. Los 2 primeros, pues, con confrontación o dando los argumentos de por qué se le debe proteger el derecho fundamental que corresponde a su profesión o a su actividad. Y el tercero, el juez constitucional, teniendo en cuenta lo que hemos hablado hoy, seguramente sí les va a ser útil la grabación. ¿Listo, Profe, los 2 señores? primeros son en defensa de los derechos fundamentales, ¿cierto? Sí, y el otro es resolver a través del ejercicio de la ponderación y la interpretación, más bien, a quién le debe conceder el derecho. Pueda que sea una decisión distinta a la que se refiere aquí la tutela. El fallo yo lo leí una vez, hace como 2 meses, me parecieron válidos los argumentos y delimitó la función tanto de los periodistas como de los políticos en ese ejercicio del control político. Y Profe, mucho, aparte, pues, de Sara Castro, ¿cuál sería el otro grupo para hacer de juez? no sé, pues aquí me han hablado de los políticos Jefferson y de los periodistas John Mario Quinto, Ángel Serna, y pues las otras personas que se quieran unir a ellos. Falta un grupo, el de los jueces, ¿por qué les da? No le pónganse la toga. Doctor, usted no había dicho que como eran, o sea, 8 por 3, 24, estaban 3 Sí, grupos de 8. sí, sí, señor. Sí, por eso, por ahí el grupo que está de 4, falta otro grupo. Pues ahí ustedes miran quién quiere sumarse al grupo de John Mario Quinto, Ángel Serna o al grupo de Jefferson. Y falta el otro, nadie. Faltan los otros 8, 7 o 8 como juez constitucional. Bueno, me lo dicen ese día, me lo dicen el viernes. Lo cierto es que en el curso de esta semana pues ya tienen que ir preparando, digamos que esa actividad. Más que ir preparando es distribuirse, ¿no? ¿Listo? Sí, Sí, señor, así es, señor, claro doctor. que sí. Bueno, Así amigos, es, doctor. entonces les agradezco. Y si no, cualquier cosa me escriben, escribimos ahí en el grupo, sí, mire, este está conformado así, así, o si tenemos el espacio. Yo sigo insistiendo con ese tema de la tutoría, pero tampoco lo voy a forzar. Yo simplemente, repito, quiero manifestarle mi buena intención de estar disponible para que hagamos esa tutoría. Profe, Sí, pero dijeron que el No, ¿y será próximo posible miércoles que ahí en el hiciéramos grupo la tutoría escribieron. el miércoles? ¿el miércoles tutoría? Ah, bueno, qué pena, ¿no? Pues, Aquí ya no es mi apunto. opinión, no sé qué piensen ustedes. ¿De qué horas a qué Yo horas? creería ¿De que 6? sí, compañeros, hagámosla. Buenas tardes. Yo creo que lo debiéramos de someter a votación porque uno también tiene otras actividades. ¿Recuerda usted? No escuché bien. Mi consideración es que deberíamos de someterlo a votación porque uno también tiene otras actividades. Yo, por ejemplo, estoy haciendo otra especialización y me puede estar coincidiendo las 2 fechas. Profe, yo creo que como es una tutoría, Sí. quien quiera ingresar a la tutoría y pues aprovechar ese espacio, pues lo hacemos. El que no pues tenga la oportunidad, como queda grabado la Sí. tutoría, pues en el momento en que tenga libre su espacio, pues que escuche la grabación. Pero yo sí le agradezco, profe, por ese espacio que su merced nos permite para Por seguir favor, compartir pues los nombres por aquí, nombre aprendiendo, completo para conociendo y enviárselo al haciendo doctor las John cosas. Mario, que es el que está Sí. consolidando la información para el grupo de periodismo. ¿Me escucharon? Discúlpenme, qué pena, es que Sí. Compañero Fernando, también enviar por aquí su nombre, por Sí, favor, doctora. compañero Fernando. Sí, doctora, ahí lo escuchamos.
compañero Ay, Andrés. gracias. Es que O veo que alguien también, tiene el micrófono abierto y también está hablando. Ángel, cierra el micrófono. oiga, los periodistas que cierren el micrófono. Ángel. Ya estamos en parte del Profe, ejercicio, sí. ya estamos en el ejercicio. Ya lo Eso, cerré. Sí, gracias. ya estoy cerrando micrófono. Pero sí, Gracias, doctores, Ángel. me No, parece mira, yo decía, interesante la propuesta de la doctora Carolina, me parece bien que los que podamos sí, ingresar lo haremos, aprovechemos. aprovechar el tiempo que el doctor nos ofrece. Exacto, aprovechemos la disposición que tiene el doctor. Igual, pues es una tutoría y las tutorías lo que hace uno es mirar si la toma o no la toma, pero adicional es aprovechar esa disposición del profe y pues tener un poco más amplitud de los conocimientos, revisar y profundizar lo que de pronto en clase no podamos ver. Entonces, profe, yo sí creería que le agradezco el espacio. Si se puede el miércoles, pues miramos si nos podemos conectar y lo que le digo, profe, eso queda grabado. Entonces, en el Sí, momento que uno tenga el tiempo libre, pues puede por lo menos escuchar lo que se trató en la tutoría. Muchas gracias, profe, de todas formas, por su disposición. no, doctora Carolina, con todo gusto y para todos, con todo gusto. Sí, y entonces sería de 6 a 8 o de 8 a 10 o de 8 y media, bueno, no sé, máximo 2 horas. 6 a 8 me parece interesante, doc. Sí, doctora Carolina y los demás. 6 a 8. Sí, 6 a 8. Me parece bien, 6 a 8. Profe, De 6 6 a a 8. 8, muchas gracias. Bueno, de 6 a 8. Señores, muy amables y les agradezco la disposición también, de verdad, por por querer asistir y romper todos esos horarios que ya tenemos bien congestionados, tratar de sacarles un espacio. Doc, ¿usted nos comparte el link para el martes, para el miércoles? ¿O? Sí, yo hablo con la ingeniera que siempre me ayuda y que nos lo comparta. Es que Listo. el para miércoles no es el mismo de hoy. Yo creo que sí, Siempre es el hablando con mismo. ella para que nos habilite, digamos que la sala con ese mismo link. Sí, por lo general el link de la tutoría es el mismo desde las clases normales. Sí, Pero el de las clases normales, porque para las tutorías a veces no lo crean. Recuerden que el doctor del otro día tuvo que él crear el mismo porque en la universidad no le fue posible que le suministraran el link. O sea que sí toca hablarlo con la universidad para que le faciliten lo del link. Claro, no, compañero. Claro. sí toca hablarlo porque la idea es grabarlo para los demás compañeros que no puedan asistir, que no nos puedan acompañar. Perfecto. Bueno, señores, entonces les deseo un buen puente y hasta luego. doctor, buenas Feliz noches, noche. muchas gracias. por todo. Buenas Muchas noches. gracias a todos los Profesor, compañeros. muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches para Feliz todos. noche Hasta para luego. Buenas todos. noches, Gracias. doctor. Hasta luego. Gracias. Luego. Muy buenas noches, muchas gracias. Feliz fin de semana.